Bienvenidos al podcast del día 12 de noviembre. La noticia particular de hoy es el éxito en Sol y también en otras ciudades, además de Madrid como Barcelona, ha habido concentraciones masivas, pero también hay otras noticias como que piden la dimisión del fiscal general, los métodos sucios de Marlaska para desinflar las manifestaciones y algo que ojalá me hubiese equivocado, pero que vaticiné, y no solo yo, más gente, que Bildu ya ha pedido la amnistía para los etarras. Ayer veíamos que todavía no se sabía lo que Bildu iba a pedir. Ya todos estábamos diciendo, lo que va a pedir es evidente, amnistía para los etarras. Hoy ya van a cara descubierta a pocos días de la investidura de Pedro Sánchez. Empezaremos con la noticia de hoy, la más importante: concentraciones contra la amnistía, miles de personas abarrotan las plazas de España y PP y Vox abren por primera vez en las calles un frente común para protestar contra Sánchez. Pero antes de leer la prensa, vamos a ver las imágenes que tenemos y empezaremos por Barcelona y luego seguiremos con los vídeos que hay de Sol. Esto es Barcelona. Puigdemont, a prisión. A prisión. Y ahora nos vamos a las imágenes que hay desde la Plaza del Sol. Esta captura la trae Vito Quiles. Voy a intentar ampliarlo para que se vea mejor. No solo es que se ha llenado la plaza, sino que si os fijáis las calles aledañas, voy a retroceder un poco, las calles aledañas también están abarrotadas de personas. Lo digo porque probablemente desde los medios de comunicación afines al PSOE nos digan que han sido unos pocos miles, cuando en realidad, como podéis comprobar, la plaza está llena, pero también todas las calles aledañas, si os fijáis. Aquí se ve, más por arriba también. Aquí si os fijáis también, y aquí. Por aquí. Aquí. Así que cuando os digan que han sido unos pocos miles, ya veis que no. O sea, esto además es algo que no se puede ocultar. Todo el mundo tiene a alguien en Madrid, conocidos en Madrid, y todos sabemos que esto ha sido un éxito. Ahora vamos a ver el encabezado. Nos trae Progrestona, que es la cuenta parodia contra Protestona. Protestona es una cuenta de extrema izquierda, Progrestona sería la cuenta parodia. Ya no se puede acceder a la Puerta del Sol. Miles de personas toman ya las calles de toda España. Amnistía no. Vamos a ponerlo en grande nuevamente. Esto es lo que está faltando en las manifestaciones que están habiendo enfrente de las sedes del PSOE. Como podéis ver, aquí hay seguridad que se encarga de filtrar quiénes entran y quién no y intentar evitar que violentos revienten la manifestación. Esto es lo que necesitaríamos que haya en las concentraciones frente a la sede del PSOE para evitar que tengamos imágenes como las de ayer, que luego eso volveremos. Esto es lo que le hace daño a Pedro Sánchez, porque estas imágenes luego discurren también en otros países. Y ahora vamos a ver un plano cenital desde el que podemos ver el lleno, que ya digo, nos van a decir que eran miles. Aquí podéis comprobar que son cientos de miles. Plano cenital no, plano picado, perdón. Y ahora sí vamos con la prensa. Concentraciones contra la amnistía. Miles de personas abarrotan las plazas de España. Santiago Abascal secunda las protestas contra la amnistía en la Puerta del Sol. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ya está en Puerta del Sol. Masiva afluencia en las manifestaciones en Madrid. También aquí convocaba el PP, Vox lo ha secundado. También conviene recordar que el PP, cuando hay una manifestación de Vox, en lugar de secundarla, la contraprograma. Miles de personas se concentran este domingo en la Puerta del Sol. La Puerta del Sol de Madrid. Aquí se ve pues un plano cuando la gente estaba llegando y os he enseñado ya cuando estaba todo el mundo. Y por su parte, desde The Objective nos dicen: PP y Vox abren por primera vez en la calle un frente común para protestar contra Sánchez. El pacto de Pedro Sánchez con Carles Puigdemont, con el que el PSOE ha aceptado todas las reivindicaciones de Junts, ha conseguido que PP y Vox estén juntos en la calle para protestar contra la amnistía y la investidura del candidato socialista. Santiago Abascal en persona participará este domingo. La colaboración que empezó con los pactos de gobierno en algunas regiones empieza a consolidarse este domingo en las protestas en la calle.
dirigentes de Vox en distintas provincias se han puesto en contacto con sus homólogos populares para comunicarles que asistirán a sus protestas. Esperemos que no llegue el día que haga falta, porque generalmente cuando partidos se funden, al final también se diluyen sus ideas, pero en la Segunda República hizo falta hacer una unión de partidos de derecha en la CEDA, porque era la única manera de derrotar al Frente Popular de Izquierdas. Yo creo que de momento es mejor que vayan por separado, porque de esta forma se garantiza pues, que cada quien se vea mejor representado, pero tal vez veamos cómo avanzan los acontecimientos y llegue el momento en el que haga falta hacer un frente patriota que aglutine Unión del Pueblo Navarro, Vox, Partido Popular, el talento que se perdió de Ciudadanos cuando se disolvió, e incluso habría que abrir un poco el abanico e intentar incorporar el equipo de Rosa Díez, si se llegase al caso, para desalojar a estos del poder. Yo creo que de momento no es necesario y que es mejor que cada partido mantenga sus ideas intactas, porque sí que es verdad que hay diferencias programáticas lo suficientemente grandes como para que vayan por separado. Por ejemplo, el Partido Popular incorpora en su programa algo que yo no comparto, buena parte del ideario de la Agenda 2030, con lo cual yo creo que no hay que transigir, pero llegado el momento, si no hay manera de desalojar a estos, pues yo creo que no quedará otro remedio. Continuando con otras noticias, la policía recibe órdenes políticas para cargar contra los manifestantes en Ferraz, que esto es lo que os comentaba yo al principio, los métodos sucios que se están aplicando. Quedó bastante bien plasmado en el directo que emitió ayer David Santos in situ, que recomiendo que veáis. Esta era la manifestación, al principio. Si tú vas saltando con el ratón, puedes ver que era un éxito, que había muchísima gente, que había muchísimas personas llegando. Y sin embargo, cuando las cámaras comenzaron a emitir, casualmente, la vanguardia de la manifestación fue tomada por grupos extremistas y de repente comenzaron a lanzar botellas a la policía, se produjeron las cargas y el resultado final fue que la manifestación quedó absolutamente disuelta y lo que había sido un éxito y una gran convocatoria de personas pues quedó en esto, en un solar. En un solar en el cual pues ya estaba todo el pescado vendido, resistieron algunas personas, hubo gente que hizo una sentada, pero ya está. Consiguieron el objetivo de reventar la manifestación. Esto es lo que no tiene que pasar. Ocurrió exactamente a las 9:45 para que La Sexta pudiese hacer su especial diciendo que los que nos manifestamos para defender la unidad de España, la separación de poderes y el ordenamiento jurídico, lo que seríamos es peligrosos fascistas violentos que se dedican a lanzar botellas a la policía. Esto es lo que quería el PSOE. Esto legitima al PSOE, esto es lo que busca el PSOE y desde luego que si lo que se busca es doblegar a Sánchez, esto no sirve para absolutamente nada. Porque estas personas que llegaron aquí, se pusieron en vanguardia diciendo ni un paso atrás y lanzándole cosas a la policía, en cuanto la policía cargó, huyeron despavoridos. Con lo cual, hay quien dice, es que vosotros que pedís templanza, que pedís inteligencia, que pedís quedarse con las manos en alto, sois tibios, que con vuestra estrategia no se va a ningún lado. Lo que queda claro es que con la estrategia de la violencia sí que no se va a ningún lado. Máxime cuando los que dicen no, hay que ser contundentes, lo primero que hacen a la primera carga es marcharse corriendo. Entonces eso sí que no sirve para absolutamente nada. Sirve para alimentar el relato del PSOE, para eso sí sirve. Pero para frenar lo que está ocurriendo, desde luego que no. La estrategia la hemos visto con Rumanía, que consiguieron frenar la amnistía. La estrategia la hemos visto en la India, donde consiguieron la independencia del Reino Unido. La estrategia que funciona es la de ser pacíficos. De hecho, es que incluso a la izquierda, cuando la izquierda intentó el rodeo al Congreso, no consiguieron absolutamente nada. Nada. Porque la sesión de investidura de Rajoy continuó. En cambio, cuando la izquierda acampó en el 15M, ahí sí que consiguieron crear un proyecto político que luego acabó gobernando en coalición con el PSOE. ¿Por qué? Porque las imágenes que hacen daño a los gobiernos son las imágenes en las que se ve cómo utilizan la policía para gasear a ancianos, para pegar a jóvenes con las manos en alto. Eso duele al gobierno. Lo que desde luego no sirve para nada es lanzar botellas y piedras o adoquines a la policía. Por ejemplo, caso de los CDRs de Cataluña. Mientras se dedicaron a lanzarle adoquines, pedradas a la policía y tal, no consiguieron absolutamente nada. Que Tsunami Democratic fuese considerado terrorismo, que lo era, que un montón de gente acabara denunciada, por esa vía no consiguieron nada. La vía por la que han conseguido cosas, bueno, chantajeando al felón de la Moncloa. Ahí sí que han conseguido cosas.
Continuamos. Esta es la noticia, probablemente es casi tan interesante como la concentración que ha habido hoy en Sol y en otras ciudades españolas. La policía recibe órdenes políticas para cargar contra los manifestantes en Ferraz. Para entender lo que ha ocurrido la mayoría de las noches en las concentraciones frente a la sede del PSOE en Ferraz, donde las unidades de intervención policial, comúnmente llamados antidisturbios, han utilizado gases de dispersión, hay que dirigir el foco hacia nuestro modelo policial y analizar hechos anteriores comparables. En Madrid hacía muchos años que no se utilizaban gases lacrimógenos para dispersar, una medida de última ratio prevista para situaciones de auténtico caos. Que por cierto, el primer día que lo utilizaron no había caos por ningún lado. De hecho, eso fue la típica estrategia del PSOE para cabrear al personal y que al día siguiente la gente levantara el tono y ahí estar más justificados para todas las barbaridades que hemos visto después. Y aquí es importante que no seamos los típicos, que no sea el típico caso de memoria corta, porque aquí en España nos encerraron de forma inconstitucional y luego a la gente le dio igual. La gente dijo, bueno, pues tampoco es tan grave, ¿no?, lo que ha pasado. Nos han gaseado y nos han pegado de forma desproporcionada. Eso no se puede olvidar nunca. Lo que nos ha hecho, el daño que le ha hecho Pedro Sánchez a España, no se puede olvidar nunca. Es algo que tiene que quedar ahí incrustado en el cerebro. En Madrid hacía muchos años que no se utilizaba. La indignación de los concentrados, la inmensa mayoría familias pacíficas y ancianos, ha provocado cataratas de reacciones en todas las esferas de nuestra sociedad. La última vez que se autorizó por la superioridad el uso de este tipo de material fue en 2014, durante una de las denominadas Marchas de la Dignidad, cuando grupos de extrema izquierda convirtieron Madrid en una zona de guerra con más de 100 heridos. Para encontrar una explicación a lo del lunes, hay que volver la vista hacia esos sucesos de 2014. Aquel sábado, las órdenes de aguantar que recibían los grupos operativos a pie de calle por la malla de comunicaciones se prolongaron durante horas, poniendo en riesgo la integridad física de los policías. Un hecho conmocionó a estas unidades de la Policía Nacional cuando un grupo entero, el famoso Puma 70, fue abandonado a su suerte en mitad de la batalla, a pesar de que había 20 grupos desplegados por el perímetro. Aquel acto de cobardía frente a los radicales de extrema izquierda llegó a comprometer vidas. Pues bien, ante una actuación así tan nefasta para los ciudadanos y la policía, pero tan servil con el gobierno en aquel entonces del Partido Popular, muy temeroso de que las cargas pasaran factura, lo lógico hubiese sido la depuración de responsabilidades. La realidad fue distinta. El máximo responsable en las unidades de intervención policial en aquellos días era José Miguel Ruiz. Fue recompensado poco después con una medalla pensionada y años más tarde con el gobierno del PSOE destinado a la Embajada de Moscú. El responsable de la primera unidad, Francisco Javier Virseda, que terminó siendo el único cesado, fuentes policiales nos afirman que hubo un pacto para dejarle caer con la promesa de un premio posterior. Acabaría destinado a la Embajada de Santiago de Chile, donde triplicaría su sueldo. Lo que se desprende de todo lo anterior es que con independencia de la actuación policial, el servicio al poder político es recompensado. Fuentes policiales consultadas nos explican que la decisión de utilizar unos medios u otros la toman entre 2 o 3 personas, siendo uno siempre el jefe del operativo, en contacto con el actor político. ¿Quién es el actor político? Bueno, pues los actores políticos son el delegado del gobierno y Fernando Grande Marlaska. Con lo cual son decisiones meramente políticas y, por lo tanto, lo que ha habido es represión por parte del Estado. La derecha sociológica toma la calle contra el Leviatán. ¿Es legítima la violencia? A Pedro Sánchez hay que agradecerle que la derecha sociológica haya conocido la calle. No se veía un pelotón de antidisturbios cargando contra ella desde la transición. ¿Cómo puede ser que si la policía a la que aplaudíamos antes de partir a Cataluña en 2017, nos trate así? Se preguntan quienes alcanzaron la mayoría de edad en los años de la pana gorda, la movida y la promesa del progreso infinito. 40 años perdiendo todas las batallas deberían ser suficientes para evitar las preguntas equivocadas. Han sido décadas de confusión y derrotas llamando cortina de humo a las transformaciones sociales y la violencia impulsada por la izquierda, el terrorismo separatista y, en definitiva, todas las victorias del PSOE que han impuesto una revolución antropológica que se ha tragado hasta la Iglesia. Y de hecho es que el obispo de Cataluña ha llamado a apoyar la amnistía. Brecha generacional. Tal nebulosa explica la Torre de Babel a la que asistimos estos días en los aledaños de Ferraz. Hay una brecha generacional que se aprecia con claridad en la cuestión de la violencia. Por un lado están quienes han interiorizado que salir a la calle es una vulgaridad terrible y asumen que son ellos, modélicos demócratas, quienes deben controlar las manifestaciones a los más exaltados. Por otro lado, están quienes creen que la gravedad de la situación exige, aunque sea en un grado infinitamente menor que el empleado por la extrema izquierda, recurrir a la fuerza si es necesario.
Estos últimos, casi todos jóvenes, no han mamado la hegemonía cultural de la izquierda y creen, al contrario que sus padres, que en ningún lugar está escrito que sea eterna. Quizá por eso cabe imputarle a la derecha no haberle tirado un papel al suelo en las manifestaciones los últimos 40 años. Claro que hubo un paréntesis. Fue en verano del 97 cuando millones de españoles se echaron a la calle tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Fue tal que hasta las herricotabernas y sedes de Batasuna y el PNV fueron atacadas. El mensaje ha calado en toda una generación, incapaz aún de expresarse frente a una izquierda y un independentismo que han practicado la violencia y el terrorismo en toda España. Con lo plácida que vivía esa derecha entre podcasts y partidos de golf, de pronto se ve mitad de una barricada. Toda una generación que ha perdido la inocencia incubada durante los años de las manos blancas contra ETA. La cuestión de fondo, sin embargo, es que la legitimidad es la legitimidad de la violencia. Ya es sabido que el Estado se ha entregado al monopolio de la violencia para defender el Estado de Derecho, nuestras libertades y seguridad. Es lo que explica que nadie se tome la justicia por su mano cuando sufre, por ejemplo, un atentado terrorista. Ahora cabe preguntarse qué ocurre cuando el gobierno fulmina el imperio de la ley que debe proteger a la nación. ¿Qué pasa si el Ejecutivo asalta la justicia para beneficiar a golpistas, corruptos y terroristas, ahora libres de delito? Pero no solo indultados, sino también amnistiados, que es el reconocimiento de que el Estado se equivocó condenándoles. El Estado pide perdón a quienes dieron un golpe contra la unidad de España y ejercieron la violencia, mientras las víctimas, también los propios policías, quedan desamparadas. En este caso, el Leviatán corrompido pierde la legitimidad para usar la violencia, capacidad que el pueblo le habría otorgado. A partir de ahí hay la resistencia civil es un derecho y un deber, una herramienta en defensa propia que la derecha oficial, como en 1997, quiere hurtar al pueblo. Ahora vamos a ver cómo Sánchez está socavando el Estado de Derecho. Esta es la noticia que hemos ido tratando los últimos 3 días. El cliché del lawfare, el antecedente de la justicia argentina para España. Esta vez vamos a ver cómo se ha aplicado esto mismo en Argentina. Ya os puse el ejemplo de Venezuela. La realidad de todo lo que hay detrás, lo que subyace no es únicamente que gente como Rufián va a poder juzgar a gente como Marchena, al mundo al revés, ¿no? No, lo que se esconde detrás de todo esto es que Pedro Sánchez va a tener una herramienta buenísima para purgar a jueces díscolos y continuar con su golpe contra la justicia. Un tribunal ha acabado refutando el recurso al lawfare de la vicepresidenta Cristina Kirchner para sortear una condena por defraudar el equivalente hoy a 225 millones de euros. Porque hay un detalle que la gente está olvidando, y es que en Cataluña también hubo malversación de fondos públicos. Que es que nos estamos quedando, y lo entiendo, porque es que es más impactante, nos estamos quedando con la toma del Prat, nos estamos quedando con que cortaron las autopistas, nos estamos quedando con los adoquines a la policía, pero a todo eso hay que sumarle el robo sistemático de dinero a los catalanes y a España, al conjunto de España, pero particularmente a los catalanes, de los fondos de la Generalidad. Eso va a ser perdonado también, de hecho ya lo ha sido. Entonces es que aquí hay que poner todo ello, es que no estamos hablando únicamente del delito de sedición, estamos hablando también del hecho de que han estado saqueando las arcas. Han estado saqueando las arcas y eso va a quedar sin castigo ninguno. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en Argentina. El recurso al lawfare, que contempla el acuerdo de investidura de Sanchinflas en favor de la amnistía de delitos de los independentistas, como la malversación de fondos del Estado en favor de su causa, tiene un antecedente en Argentina. Las 1.616 páginas de la sentencia a Cristina Fernández de Kirchner. La que fuera presidenta de Argentina alegó persecución política del Poder Judicial para ser absuelta de las acusaciones de Diego Luciani y Sergio Mola, que por cierto al fiscal Nisman lo suicidaron. No, tuvo un intento autolítico que culminó con éxito, no. A ese hombre lo mataron. No tengo pruebas, me da igual. Ese hombre acabaron con su vida. Por irregularidades en concesiones a un amigo de la familia y hombre sin mayor experiencia previa en la construcción, Lázaro Báez. Báez, de hecho, acabó siendo el adjudicatario del 79% de las obras concedidas en la provincia de Santa Cruz, el equivalente a las comunidades autónomas. Bueno, ya sabéis que ahí tienen otro modelo territorial, que Néstor había gobernado entre 1991 y 2003. El empresario y presunto testaferro de Cristina Fernández de Kirchner fue beneficiado con sobreprecios, anticipos y obras que en su mayoría no se terminaron. En 2019... Cristina Fernández de Kirchner llegó a esgrimir que los jueces iniciaron la causa a las puertas de las elecciones. Nada que no se haya visto ni oído antes: especulación electoral, persecución política, operación mediática, guerra jurídica, y esto tiene gracia porque en Argentina los K controlan prácticamente todo, como aquí el PSOE. En fin. No, los poderosos van contra nosotros, los poderosos sois vosotros, no engañéis a nadie.
para definir algo que en realidad aparece solo como una nueva teoría conspirativa tan antigua como el propio Estado de Derecho y cuyo destino no parece ser otro que el de transformarse en una coartada para eludir ante los poderes judiciales la rendición de cuentas. La fecha que terminó siendo de apertura del debate no surgió como producto de la casualidad, sino del devenir natural del proceso. ¿Cuándo se pueden decir años después con total desparpajo que la fecha fue elegida especulando con el calendario electoral? Dicha postura solo se explica en una defensa mediática y extrajudicial disociada de los reproches de naturaleza delictiva que constituyeron el objeto del presente juicio, razonaron los jueces. Pensamos solamente que en nuestro país hay elecciones como mínimo cada 2 años y que en los años sin comicios de todos los modos hay una constante actividad preelectoral. Toca ver ahora a los fiscales. Los fiscales están pidiendo la dimisión del fiscal general del Estado por ser cómplice con la amnistía y de hecho, y algo que quedó muy claro cuando la que fuese ministra de Justicia acabó ostentando el puesto de fiscal general del Estado, del que luego se fue para ir a un puesto mejor remunerado como premio, una tía, Dolores Delgado, que estaba ahí por ser la pareja de Baltasar Garzón, la de la información vaginal, la que sabía que había compañeros suyos que se habían acostado con menores en Colombia, esa tía tan simpática, tan maravillosa ella, que no vio ningún conflicto de intereses con ser la pareja de Baltasar Garzón y que él, con su bufete de abogados, defendiese los intereses económicos de Venezuela dentro de España, quedó claro que es algo ridículo que se pueda nombrar desde el gobierno al fiscal general del Estado, porque entonces, lo que decía el propio Sánchez, ¿no? La fiscalía de quién depende, pues ya está. Literalmente dijo eso. Y sí, está bien que se pida la dimisión del fiscal general del Estado por ser cómplice del gobierno, pero es que lo que deberíamos de pedir es que la figura del fiscal general del Estado sea elegida por los fiscales o por los españoles. Que eso no es algo tan descabellado. Si os dais cuenta, en algunos países como Estados Unidos, los jueces se presentan a elecciones y los fiscales. Y los elige la ciudadanía. Y eso debería de dar cierta independencia y cierto control, especialmente si es elegido de forma alterna al gobierno, que es como debería de ser. Por ejemplo, un año se vota un sistema presidencial, como lo tienen en Francia o Estados Unidos, al presidente del gobierno, a los 2 años al Congreso de los Diputados, que eso se puede considerar como una aprobación a la gestión del presidente. Si lo haces mal, votamos a otro partido para que te controle. Si lo haces bien, votamos a tu partido para que tengas más capacidad para legislar. Y luego, aparte de ello, cuando toque, que se vayan votando pues el Consejo General del Poder Judicial o la Fiscalía o el Tribunal Constitucional, que se haga de esa manera. Y se conseguiría pues que haya más contrapesos y que se puedan controlar entre ellos. Las asociaciones de fiscales, la mayoritaria en la carrera fiscal, han pedido la dimisión de Álvaro García Ortiz por su pasividad en la defensa del Estado de Derecho. Pero es que este hombre trabaja para el PSOE, porque lo ha nombrado el PSOE. La aprobación de la amnistía supondría la quiebra del Estado de Derecho y el incumplimiento de los deberes y obligaciones de España ante la Unión Europea. Además, en las conclusiones aprobadas en el Congreso, la AF ha manifestado su absoluto respaldo a las actuaciones judiciales realizadas y el total rechazo al concepto lawfare y a las comisiones que se anuncian que quebrantarían la separación de poderes. Y sobre el tema de las manifestaciones, aparte del artículo 21 que os leí el otro día, os voy a leer el artículo 30 de la Constitución, que yo creo que este es paradigmático. Artículo 30. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. Podrá establecerse servicio civil. Mediante ley se podrán regular los deberes de los ciudadanos en casos de grave riesgo. Cuando hablamos de que tenemos el deber de defender a España, hablamos también de que tenemos el deber de frenar a cualquier megalómano que intente hacerse con plenos poderes. Que si aparece un tirano, nosotros tenemos el deber, la obligación de intentar frenarlo. O sea, esto no es una cuestión de opiniones. O una cuestión de, pues bueno, pues podemos hacerlo, podemos no hacerlo. No, es que estamos obligados. La huelga de los abogados de turno de oficio pone en riesgo miles de juicios en España. La justicia se encuentra con una nueva piedra en el zapato, la huelga que han convocado los abogados de turno. Una circunstancia que amenaza con agravar los problemas que arrastran a los tribunales. No existen datos ni oficiales, ni el Consejo General del Poder Judicial ni el Ministerio de Justicia recopilan cifras de incidencias.
La única constatación de la situación que atraviesa la justicia la aportan los sindicatos. El 27 de marzo los letrados pusieron fin a 2 meses de paros con un balance demoledor. Casi 400.000 juicios, 2 meses de paros, suspendidos, a los que se suma una cifra similar durante la huelga de los funcionarios de justicia. Por cierto, en el tema de los EREs, quiero que os fijéis en esto. A ver si lo puedo encontrar. Error, sentencia, ERES. Caso ERE, una sentencia equivocada y un indulto justificado. Por entorpecer todas estas cosas, por poner trabas, por intentar que se sature la justicia, aunque en otros casos va muy rápida, casualmente, ¿no? Cuando les conviene, empieza a haber errores, empieza a haber problemas. Uno de los errores muy curioso, además, fue que cuando estaba investigándose los EREs falsos de Andalucía, de repente la UCO se quedó sin financiación para continuar haciendo las pesquisas. Cuando hablamos de la condena de los ERE, que se habla de una gran trama de corrupción, os recuerdo que es que ni siquiera se ha llegado a investigar todo. Convenientemente para el PSOE, claro está. Nosotros hemos visto la punta del iceberg de lo que fue la trama de los ERE. La punta del iceberg. Esto iba muchísimo más allá, era mucho más profundo, se robó mucho más, se desfalcó mucho más, pero nunca se podrá probar. Y hay errores, hay problemas, de repente es que, oye, es que esto no se sabe, y te encuentras titulares como el siguiente. Carpetazo una pieza de los ERE con indicios de delito por un error, el juzgado superó los plazos. Cuando hablamos de que se satura la justicia, siempre se satura la justicia para un lado de la balanza. En uno de los vídeos que hice yo, comentando todo lo del hijo de Cándido Conde Pumpido, yo os hablé de juezas y jueces para la democracia, que es el órgano del PSOE para tener controlada y atada la justicia. Y yo os dije, os invito a que busquéis un solo juez de izquierdas que haya sido condenado. ¿Qué pasa? ¿Que casualmente todos los jueces de izquierdas son limpios y transparentes y buenos y maravillosos y ninguno roba y ninguno hace nada extraño? No, pues es que casualmente tú buscas en cualquier navegador, buscas en la hemeroteca y no encuentras una puñetera noticia de un juez condenado. De izquierdas, claro, se entiende. Es que, qué casualidad, ¿no? Que siempre es por el mismo lado. La derecha abandona sus complejos. Crónica a los 9 días que incendiaron España. Lunes 6 de octubre, 4 días antes, PSOE y Esquerra anuncian el acuerdo de la amnistía y de la condonación de 15.000 millones de euros a Cataluña. Días antes ya se había celebrado varias revueltas pacíficas contra el pacto, pero numerosas personalidades habían pedido dar un paso más, convocando a través de X una manifestación frente a Ferraz. Pasadas las 22 horas empezó la tensión. La falta de previsión policial, que ese día planteó un vallado exiguo, obligó a cargar de forma desproporcionada contra violentos y pacíficos. Bueno, en realidad fueron pacíficos en su amplia mayoría. Como consecuencia, personas de edad avanzada tuvieron que ser atendidas a consecuencia de gases lacrimógenos, que yo os recuerdo que es algo que no se puede usar. Mientras tanto, miles de tuiteros condenaban lo sucedido a la vez que planificaban la revancha. División entre boomers y zoomers. Aquí lo de Isabel Peralta, que esto lo hemos tratado más veces. Y continuando, el PSOE apuesta por registrar este lunes la ley de amnistía cocinada por los asesores de Bolaños y Puigdemont. Y volviendo al tema del Tribunal Constitucional, es que ya cada vez más gente está diciendo Cándido Conde Pumpido está ayudando, no puede hacerlo, en calidad de presidente del Tribunal Constitucional. Habría un conflicto de intereses, pero es que cada vez más voces van diciendo que es que está ayudándoles a redactarla, para que pase el filtro del Constitucional. ¿Qué se puede hacer? Dilatarla en el Senado, pero es que te da igual. Dilatarla en el Senado, lo que se haría sería, entra en el Congreso, va a entrar, contad con que entre. ¿Por qué? Votos a favor de PSOE, Sumar, Junts, Esquerra, PNV y Bildu. Pasa el filtro. Va al Senado. Senado mayoría del Partido Popular. La rechazan o la enmiendan. Pero es que tiene que volver al Senado y entonces por una mayoría simple entra en vigor. Y diréis, bueno, pero se posterga un año, ¿y qué? Si la sesión de investidura es esta semana, nos da igual cuando entre en vigor, porque ya tira para adelante. Y luego me diréis, pero todavía queda el Tribunal Constitucional. Sí, el Tribunal Constitucional que controla
Cándido Conde Pumpido. ¿Qué va a decidir, qué va a fallar el Tribunal Constitucional? Si en España no hay separación de poderes, ¿para qué lado va a fallar? Entonces es que nos da igual. Cuando la registren, cuando la aprueben, nos importa entre poco y nada. El reloj marcaba las 5 de la mañana del jueves 9 de noviembre cuando Junts y PSOE alcanzaron el acuerdo. El acuerdo político, es decir, la inmensa lista de cesiones que se conocieron este jueves, llevaba tiempo cerrado. Desacuerdo en todo caso, pero hablamos de todo. Define una de las personas que estaban en Bruselas. La idea ahora es crear un marco de negociaciones, pero dado el historial de Sánchez, la sociedad española teme que el punto final no sea un término medio. No, no es un término medio, porque de hecho ha concedido la carta a los Reyes Magos. Y ahora toca hablar de la concesión a Bildu. Ojalá, es que si me hubiese equivocado estaría celebrando que me he equivocado. Y estaría celebrando que, mira, soy tonto, me equivoqué, no acerté, me equivoqué, no tenía yo razón. Es que ojalá me hubiese equivocado. Otegi exige que los presos de ETA sean amnistiados. Es que ojalá me hubiese equivocado. Pero era claro, era evidente. Aquí está la carta de los Reyes Magos. ¿Por qué? Porque hay un tirano que da un golpe de estado y que con tal de mantenerse en el poder se apoyará en lo que haga falta. Los líderes de EH Bildu se dieron la mano este sábado en Irlanda para conjurarse contra la unidad de España. Lo hicieron en el Congreso heredero político del terrorismo del IRA. Otegi definió como presos políticos a los etarras encarcelados por la actividad criminal de ETA y exige a Sánchez una amnistía. Ahora tienen que terminarse las medidas de excepción y que Euskal Herria conozca un futuro sin presos políticos, afirmó Otegi. Junqueras habló abiertamente del referéndum de autodeterminación. Sánchez pega el tiro de gracia a Montesquieu. Montesquieu, perdón. Montesquieu es el padre de la separación de poderes, supuestamente. En realidad no, la separación de poderes surge en España con el Parlamento de León bastantes años antes de la Revolución Francesa, por cierto. Pero como no conocemos ni la historia de nuestro país, pues pasan estas cosas. Golpes de Estado los hay duros y los hay blandos. Los primeros son aquellos en los que el sublevado elimina físicamente a los elementos que incomodan, a los críticos, sean periodistas, opositores, jueces o empresarios, y los alzamientos light, que no por ello tienen menos de alzamiento, más civilinos, que se perpetran con apariencia de legalidad. Ejemplos del primero los hay para dar y tomar, y de los segundos tenemos como modelo el de Adolf Hitler, que si bien es cierto que llegó al poder pacíficamente, tras unas elecciones aparentemente democráticas, no lo es menos que aprovechó la oportunidad que le habían brindado los alemanes para cargarse el sistema de libertades. Más cercano en el tiempo y en el corazón, Hugo Rafael Chávez Frías, que arribó al Palacio de Miraflores por la libre voluntad de sus conciudadanos. La ilusión que desprendió en su campaña electoral... Bueno, aquí hay que agregar que ya Chávez había dado un golpe de Estado. A ver, el caso de Venezuela es que la gente no lo conoce bien. Venezuela no es que llegue Chávez con medidas de izquierdas y acabe con una democracia liberal. Venezuela llevaba tiempo de transición hacia la socialdemocracia con los adecos y lo que estaban haciendo era ir progresivamente hacia esto. Y de igual forma que Sánchez empezó a compadrear con Podemos pensando que eso era inocuo, y al final Sánchez acabó asumiendo los propios postulados de Podemos, como lo estamos viendo, lo que pasó aquí fue que los adecos decidieron que era buena idea soltar a Chávez, que estaba en prisión por un intento de golpe de Estado con el apoyo de Fidel Castro, de Cuba. Entonces, el error de ese buenismo a la socialdemocracia hizo que al final la extrema izquierda se hiciera con el control. Mismo se puede decir también de los mencheviques. Lo que pasó en la Unión Soviética no es que los soviéticos diesen un golpe de Estado contra los zares. Ese es el relato que queda. Los zares metieron bueno, los zares tenían un régimen de represión contra el pueblo ruso y metieron a Rusia en la Primera Guerra Mundial. El descontento llevó a que se hiciese una revolución democrática que tuvo como resultado que se crearan unas cortes, y en esas cortes los bolcheviques tenían poco más del 20% del poder, o sea, una patética minoría. Y lo que ocurrió fue que los bolcheviques dieron un golpe de Estado contra la democracia, para acelerar la salida de Rusia, le decían al pueblo, de la Primera Guerra Mundial. No fue eso lo que pasó fue que se instauró una dictadura. Y todo lo demás pues ya lo conocemos. No es verdad que los bolcheviques acabaron con los zares. Los bolcheviques acabaron con la democracia rusa. La invasión en 2004 del Tribunal Supremo, que decía constantemente no a sus arbitrios deseos, fue el final de la democracia que mal que bien había funcionado durante 40 años. Nicolás Maduro
Bueno, realmente Nicolás Maduro no fue el problema. Nicolás Maduro es la consecuencia de Chávez. 3/4 de lo mismo había hecho una década antes Alberto Fujimori. Y bueno, muchos ejemplos más que nos narran aquí de cómo de forma sibilina se pueden dar golpes que no necesariamente implican el derramamiento de sangre. Y finalmente el PSOE impulsa la plena implantación del adoctrinamiento masivo en Navarra de la mano de Bildu. El modelo Escolae, el plan de coeducación que acaba con el derecho de los padres a elegir el contenido moral de la educación de sus hijos. No se trata solo de un avance del vascuence como lengua. Obviamente no Navarra, por toda la comunidad foral, el esquema de euskaldunización e inmersión en el adoctrinamiento woke que acaba de pactar el PSOE con separatistas y proetarras va mucho más allá de un plan únicamente diseñado para la paulatina ruptura de los lazos con España. Y aquí alguien dirá, pero el PSOE no se da cuenta de que haciendo esto pierde poder. O sea, que el poder que le otorga Bildu, a Esquerra o al BNG va en detrimento de su propio poder en estas regiones. Al PSOE le da igual porque el PSOE lo que plantea es que estos sean brazos del propio PSOE y luego apoyarse en ellos para el gobierno central. Al PSOE le da igual que su marca PSC desaparezca, si luego puede gobernar con Esquerra o con cualquier otra ramificación que haya. Al PSOE le da igual que desaparezca el PSN y que eso se lo coma Bildu. O que desaparezca el PSE y se lo coma Bildu. O que desaparezca el PSG y se lo coma el BNG. Si luego se va a apoyar a ellos para el gobierno central. Entonces, ¿qué más da? Son, pues, tentáculos, ramificaciones. El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra cuenta con respaldo pleno del PSOE con María Chivite y Pedro Sánchez. Una maquinaria de adoctrinamiento woke y comunista. Su nombre es Plan de Coeducación y llegará al 100% de los centros escolares. Se consolida un modelo de escuela que prevenga de todo tipo de violencias sexistas y elimine las desigualdades entre mujeres y hombres. Esta es lo que te dicen siempre para justificar el adoctrinamiento. Y además los centros, incluidos los concertados, deberán rendir cuentas de los avances conseguidos. Pues a través de la ingeniería social y a través del adoctrinamiento, lo que consiguen es crear nuevas generaciones de bien pensantes que sean pues tontos útiles con los que apoyarse en el poder. Y con esto cerramos el podcast de hoy, día 12 de noviembre. Recordad que los podcasts son de miércoles a domingo, así que mañana y pasado no habrá. Muchas gracias a todos por verme.